Hermanos, ahorita que estábamos alabando al Señor, eh, reconocí y pensé, realmente es lo que hemos estado haciendo por 2 días. Amén. Hemos estado adorando al Señor, cantando al Señor, disfrutando del Señor por 2 días, los que nos reunimos ayer y los que estamos aquí reunidos. Y es muy bonito, es algo maravilloso. Hacer esto todo en ese espíritu que Dios nos ha dado, ¿no? Que tenemos dentro con su promesa cuando lo aceptamos como nuestro Señor. Entonces, para mí ha sido de gran bendición. Hermanos, vamos a seguirle aquí en Hebreos 11. Ya vimos los primeros 3 versículos. Y como pueden ver aquí, vamos a mirar si se puede desde el 4 al 7. El título hoy, porque vamos a ver muchas veces enseguida en los versículos que vamos a ver aquí en este capítulo, donde dice por fe Abel, por fe Enoc, por fe Abraham, Noé, por fe Abraham, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que se conoce como, pues, específicamente en este capítulo, la sala de la fe, eh, o podemos decir los héroes de la fe en la sala de la fe, ¿no? Y él es el mismo Señor que nos indica ejemplos de cómo se mira, qué es o cuál es la fe bíblica, porque algunos tal vez tengan su interpretación, pero la Biblia nos muestra qué es exactamente. Eh, entonces estamos en Hebreos 11 del 4 al 7, pero primero nada más quería brincar al capítulo 12, nada más a mirar por un segundo el versículo 1, porque en el capítulo 12, 1, el autor de Hebreos se va a referir a el capítulo 11, ¿no? Como lo hace muchas veces, llegando a una conclusión o diciendo, entonces por esto, ¿no? La causa y el efecto de esa causa. Y por ejemplo dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué testigos se está refiriendo? Este grande nube de testigos. Bueno, los que ya están con el Señor, como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham. Tenemos grandes testigos que ya pasaron y ya vivieron esta fe al cual agrada al Señor. ¿Y dónde están? En el cielo. El Señor nos mira, ¿no? Él nos ve, pero también están allá los santos de los días antiguos, como una nube de testigos. Si queremos entender lo que es tener la fe cristiana, la fe que busca a Dios, pues tenemos un buen ejemplo y por eso me encantan las historias, no solamente en los evangelios, donde prácticamente puedes ver cómo vivían, cómo se acercaban a aquellos que tuvieron encuentros con Jesús en alguna necesidad, como la mujer que tuvo el flujo de sangre, como el paralítico. Podemos ver ejemplos reales y prácticos y podemos decir, oh, yo puedo hacer eso. Es la manera en que yo puedo acercarme a Dios, porque pues no es un misterio, pero hay que entender qué dice la palabra, ¿no? Y nosotros también lo podemos hacer. Yo les confieso que este capítulo, cuando estaba yo joven en la fe, sentado en las bancas como ustedes, fue uno de esos capítulos que cambió y transformó mi vida ya una vez que entendí. Y yo puedo hablar ha sido parte de mi vida. Entonces, para definir la fe cristiana, la fe que nos muestra la Biblia, voy a usar esta estrategia que se usa como maestros. Voy a decirle el ABC de la fe. A, B, C, 3 puntos que yo tengo, que
que nos está indicando este capítulo 11. Número 1, si queremos entender lo que dice la Biblia sobre la fe que agrada a Dios, número 1 es siempre viene acompañado con acción. Ahí está A, acción. Amén. Si no hay acción, no es la fe cristiana. ¿Ok? Pero esa acción en qué está basada? Ahí está la B. Es acción basada en algo que creemos. ¿Y qué creemos? La palabra de Dios, las promesas de Dios, las advertencias de Dios también. Lo bueno y lo difícil creemos, ¿no? Y C, la C en el A, B, C de la fe, acción basada en lo que creemos y vivido con confianza. ¿Por qué confianza? Porque la fe cristiana no es solamente de un día. Un día puse mi fe en Cristo. No, lo haces con confianza todos los días. Porque es lo que vemos en los ejemplos de esos testigos, esa nube de testigos que menciona el autor de Hebreos, que tenemos en derredor nuestro. No podemos decir que no entendemos lo que es agradar a Dios y cómo, porque tenemos su palabra y tenemos ejemplos. Entonces, llegamos a el versículo 4. Y vamos a hablar un rato sobre Abel. Abel, hermano de Caín, los hijos de Adán y Eva. Algo sucede en esta historia que es grande, hermanos. Entonces quiero dedicar un poco de tiempo y si podemos de pie, nada más voy a leer esos 2 versículos para honrar la palabra y mostrar la reverencia que merece la palabra de Dios. Porque hermanos, sí sabemos que es palabra de Dios. Ok, esa es la razón de por qué estamos aquí y por eso vamos a mostrar esta reverencia, este respeto, porque es palabra de Dios. Y no vale la pena dedicarnos a un tiempo a excavar y sacar todo el jugo que esté ahí para ayudarnos a ser buenos testigos cristianos. Claro que sí. Entonces dice así, aquí es donde voy a empezar a ver hasta dónde llegamos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. Solamente quiero decirles que la palabra excelente también se puede traducir aceptable. Entonces lo puedo leer de esta manera también. Por la fe, Abel ofreció a Dios más aceptable sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Son palabras increíbles, la verdad, hermanos, especialmente el 6. Vamos a pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo en tu palabra. Pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que está hablando hoy a través de su siervo. Gracias, Señor, porque queremos entender, queremos aprender, queremos poner a practicar, a vivir estas cosas, Señor, para también agradarte. Y pues ponemos todo en tus manos, pedimos de tu bendición y tu protección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Ok. Nos dice específicamente que Abel, ahí lo dice, ofreció a Dios
un sacrificio, una ofrenda excelente, aceptable a Dios, ¿no? Y fue por la fe. Entonces yo les estoy diciendo que algo entendió y lo hizo y le agradó a Dios. Amén. Así nos dice la palabra. Fue aceptado. Y les quiero decir, vamos a solamente leer un poco sobre esta historia en Génesis 4. Si quieren mirar en sus Biblias, esta historia que encontramos aquí en Hebreos 11:4, lo podemos encontrar en Génesis 4:1. Así dice, conoció Adán a su mujer Eva, lo cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces Caín es el hermano mayor. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Entonces tienen diferentes oficios, ¿no? Vocaciones. Pasado un tiempo, y no nos dice cuánto tiempo, por eso no sabemos su edad, pero ya están trabajando por lo menos, ¿no? Tienen la responsabilidad. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué has decaído o por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, y con todo tú lo dominarás. Entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué aceptó el Señor la ofrenda de Abel y no el de Caín? ¿Por qué estaba agradado el Señor con la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín? Pues primero trajo Abel lo que Dios quería. Y es evidente por la manera que responde Dios, ¿no? Podemos llegar a esa conclusión. Trajo lo que Dios quería, el requisito. Y Abel, no. Y sabemos por lo que nos dice la lectura, que lo que hizo a Abel fue por fe, pero lo que hizo Caín fue por falta de fe. Porque si hubiera sido por fe lo que trajo Caín, lo hubiera aceptado. Amén. Muy fácil de entender. Entonces, ¿qué hay aquí? Dos cosas. La fe se muestra en acciones. Y lo que hizo Abel agradó al Señor, fue aceptado. Y lo que hizo Caín no fue aceptado. Y le quiero decir que existe entonces, hermanos, una manera que Dios acepta y otra manera que Dios no acepta. Y en principio es tu actitud, es tu conocimiento de la palabra de Dios, es el ejemplo que ya tuvieron. ¿Tú crees que Caín y Abel hablaban con sus padres, Adán y Eva? ¿O estaban ocupados mirando telenovelas? ¿Tú crees que tenían conversaciones? Recuerden, sus padres salen del jardín o del huerto de Edén. Recuerden que sus padres comunicaban con Dios directamente cara a cara. Recuerden que sus padres escucharon de la voz de Dios cuando Él les dijo, no comen de este árbol del conocimiento del mal y del bien. Recuerden que los instaló ahí en ese jardín lleno de todas sus provisiones y tenían todo, pero recuerden también que ellos desobedecieron.
¿verdad? ¿Cómo desobedecieron? No creyeron la palabra del Señor. Llega el adversario, Satanás, sabemos que aparece como serpiente o tomó posesión del cuerpo del serpiente. El serpiente que tenemos hoy es el que anda de barriga. Ese es el resultado del pecado y la caída. Hubiera sido una criatura, quién sabe qué tan maravilloso para atraer la atención de Eva. ¿Y qué le dijo? Es cierto que el Señor dijo que no tocarás y no comerás. Cuando el Señor nunca dijo que no tocarás, nada más dijo no comes. Le puse la duda en la mente de Eva y a Adán ahí a un lado, no tomando su responsabilidad como cabeza de hogar, dejando y permitiendo que todo sucediera, desobedeciendo lo que Dios había dicho o mandado, ¿no? Aquí es donde quiero que vean, si hay en el entender lo que es la fe, primero la palabra de Dios, ¿tienen la palabra de Dios? Adán y Eva. Sí. ¿Lo creyeron? No. Por eso cayeron. Decidieron escuchar la voz del enemigo y ahí es donde vemos incredulidad y pues desobediencia. ¿No? Pero les quiero decir que la fe de ellos no está basada en nada, está basada en lo que dice el Señor en su palabra. Y hay que creerlo o no creerlo. Y decidieron no creer y cayeron. ¿Y recuerdan lo primero que hicieron cuando cayeron? Se escondieron. Y me imagino por qué se escondieron. Vieron que estaban desnudos. Es una manera de decir que descubrieron su pecado. Porque ya no estaban cubiertos con la gloria de Dios y con esa inocencia que tenían antes. Y lo primero que hacen es se esconden de Dios. ¿Nos gusta escondernos de Dios en nuestros pecados? Es natural. Por la vergüenza, por la pena y por el orgullo. ¿No? Muchas veces también tiene que ver el hecho de que una vez descubriendo, ellos nunca lo habían hecho antes, entonces tal vez no sabían qué hacer. ¿Se va a enojar el Señor? Pues nos había dicho si lo hiciéramos íbamos a morir. Híjole, me voy a esconder. ¿Y qué hace el Señor? Los busca llamándolos. Adán, Eva, ¿dónde están? Porque Él venía cada tarde a caminar y andar y comunicarse con ellos, nos dice la palabra. Tenía una relación, como quiere con nosotros, una relación. Pero se esconden en su pena, en su vergüenza, en su pecado, sabiendo que ya son condenados. Van a ser castigados, y sí fueron. ¿Qué hacen? ¿Qué tratan de hacer el hombre y la mujer? Cubrirse. ¿De qué se cubrieron? Hojas de higuera. ¿Los aceptó el Señor? Por ahí va el problema de Caín. Quiere acercarse a Dios de su manera. Es la naturaleza del hombre pecaminoso, querer acercarnos a Dios como nosotros pensemos correcto. Y aún no pudo aceptar que Dios no aceptó lo que Él trajo, pues que Él trabajó duro como obrador del campo. Lo que Él trajo, Él es digno de algún reconocimiento. ¿Alguien aquí es bueno con sus plantas y sus tomates y sus chilitos? Y ¿alguien aquí nada más los tiras ahí o lo tiene que obrar, trabajar?
Aquí tenemos el primer concepto en el hecho de que Adán y Eva llegan con hojas de higuera, esa falsa doctrina de que nosotros podemos cubrirnos por nuestras propias ideas y maneras y obras. Son obras religiosas, pero no fueron aceptados. El Señor, ¿qué hizo con Adán y Eva cuando los encuentra y tuvo ese acercamiento? Pero ya en otra condición que ellos ya habían caído. ¿Qué trajo? Pieles, los cubre en pieles. ¿Y esos pieles de dónde vienen? Algo fue sacrificado por ellos, es decir, que el inocente o un animal no culpable fue sacrificado y muere por los culpables. Desde ahí el Señor les está enseñando que el hombre jamás se puede acercar sin un sacrificio, pero es una figura, porque hay muchas figuras en el Génesis, y este es uno de aquel que es el Cordero de Dios que vendrá en un futuro, Jesús. Está mostrando desde ese momento que el pago para el pecado es la sangre derramada. Entonces, ¿tú crees que ellos sabían eso? Claro que sí. A ver, en tu casa, hermana Olguita, ¿se hacen las tortillas de cierta manera? En esta casa así se hacen las cosas. ¿Y las hijas ahí aprendiendo? Pues tienes una relación con ellas, ¿no? Y los hombres, ustedes varones, nosotros protegemos a nuestras hermanas, nosotros respetamos a nuestra mamá. En este hogar así se hacen las cosas. ¿No crees que tuvieron esa conversación Adán y Eva con sus hijos? ¿No crees que les dijo, híjole, si supieras cómo eran las cosas antes de que desobedecimos? Si supieras el tamaño de las naranjas en aquel huerto, con una duraba toda una semana. Pues sí, ¿tú crees que no les platicó lo que sucedió cuando cayeron? Y cómo Dios trató con ellos y les enseñó, les mostró en un ejemplo que jamás van a olvidar, porque también el sacrificio de esos animales, cuales pieles se usaron para cubrir a Adán y Eva, ¿tú crees que no van a recordar la primera vez que había algo muerto? No había muerte en ese lugar antes del pecado. Lo vivieron, la muerte, vieron específicamente. Entonces aquí está el problema. Aquí fue, Dios acepta lo que trae Abel, porque por fe Él trae una ofrenda de sangre, de sustituto, respetando el patrón que se había establecido ya. ¿No? Ahí lo dice, por fe Abel lo hizo por fe, aceptando la palabra, el ejemplo que ya se había mostrado. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente, aceptable sacrificio. ¿Qué hizo mejor Abel que Caín? Un sacrificio excelente. Pues ¿qué hay mal de vegetales y fruta? Que a Dios no le gusta la fruta, es muy sana a los vegetales que trajo Caín. Me imagino que sí, porque dicen si comes suficientes zanahorias y apio, te haces tus juguitos verdes que vas a estar más sano. Pues no hay nada mal con la fruta, pero no es la manera de acercarse a Dios. No es la manera de agradarle. Por tu manera, o tus esfuerzos, o tu trabajo. Él trajo la religión humana a Caín. Abel trajo el sacrificio revelado
cuando pecó Adán y Eva. La única manera de acercarnos a Dios, hermanos, es la cruz. No hay otra manera. Lo hemos estado leyendo en todos estos capítulos. Tú nunca vas a agradar a Dios con tus ideas y tu manera, y ni tus frutos, ni tus esfuerzos, ni tu dinero, ni nada. Solamente es aceptable lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, pagando con su vida y derramando su sangre, que la cual somos redimidos, no con plata, ni con oro, ni con piedras preciosas, pero la preciosa sangre de Jesús. Esa es la figura que se mostró desde entonces hasta hoy. Entonces tenemos que venir en la manera que Dios acepta. Es lo que pasó, ¿no? No señaló en su sacrificio Caín al Cordero de Dios. El ejemplo que ya tuvieron. Y otra cosa. Esta parte también es interesante. Sabemos, y porque lo leí, lo que sucedió en Génesis 4, que cuando no fue aceptado la ofrenda que trajo Caín, que Jehová le había dicho, ¿por qué estás enojado? Simplemente el Señor provocó esta reacción. Es igual de lo que hizo en la entrada triunfal. Cuando lo estaban alabando, todo ese gentío, por primera vez lo permite para provocar la maldad de los corazones del liderazgo de los judíos, para provocar que hicieran lo que iban a hacer, lo que ya tenían guardados en sus corazones, y actuaron de acuerdo con lo que el Señor miraba que estaba en sus corazones. Y lo mataron. Igual el Señor sabe lo que estaba en el corazón de Caín antes de que trajo esa ofrenda. Y provoca en no aceptarlo que salga de él el hecho de que no cree. Que no tiene suficiente humildad de hacer las cosas en la manera que Dios dice. No, yo lo voy a hacer de mi manera. Y eso es rebeldía. Eso representa lo que estaba en el corazón de Caín, porque le dice, oye, ¿por qué estás enojado y por qué has decaído tu semblante? Tiene esas caritas emoji rojos de lo que vemos en los textos, así. Berrinche. No lo vas a aceptar, Señor, yo quiero que tú lo hagas así. Y muchas veces en nuestros oraciones le estamos diciendo, Señor, ¿qué queremos que haga por nosotros en nuestro egoísmo? No, así no te vas a acercar a mí. Así no vas a tener acceso a mí. Así no voy a estar agradado contigo. Tienes que hacerlo de mi manera. Y fíjense la misericordia de Dios, porque primero le trata de convencer, porque es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando pecamos, nos trata de convencer del pecado para hacer qué después, arrepentirnos. Nos da la oportunidad, abre la puerta para que nos corregimos. Y no quiso corregirse porque dice, si hicieras lo bueno, ¿cómo le puede decir el Señor a Caín que hiciera lo bueno si no lo conoce? Pues claro que lo conoce. Claro que lo conoce. Lo conocemos lo bueno, lo justo, hermanos, porque tenemos el Espíritu Santo cuyo trabajo es indicarnos lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. No tenemos pretextos, hermanos. Si no hacemos lo bueno, dice Pablo Romanos, es pecado. Pero lo voy a hacer yo de mi manera. No,
oh Señor, yo quiero ese trabajo. Y pues no. Y es como si de repente vas por un empleo y te ofrecen dos. Y el Señor te indica a ti no, pero eso gano menos y ese no. Y tú vas por el que sabes que es contra lo que Dios quiere y después te quejas cuando no funciona. Y el Señor está diciendo, pues te dije. Entonces, este es el problema. Caín, aún que viene de su manera, el Señor muestra que su sacrificio no era aprobado y su actitud se revela por su estilo de vivir. Es decir, que el Señor estaba correcto por la manera que responde. Le mostró lo que verdaderamente estaba en su corazón. ¿Sabes por qué el Señor nos pone en presiones? ¿Sabes por qué el Señor le pone su dedo de vez en cuando? Hay tribulaciones, hay dificultades, para ver lo que hay en tu corazón realmente. Por eso me he aprendido a callarme en las pruebas. No digo nada, espero. Dime, Señor, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo aprender en esto? ¿Cómo puedo esperar en ti en esto? Y no quejarme, no hacer un berrinche como lo hizo Caín. Es muy importante esto, hermanos. El Señor le da la oportunidad a Caín de arrepentirse porque dice, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Si la pregunta es no, ¿por qué lo pregunta el Señor? Cuando la señora hace una pregunta, es porque quiere que tú sepas que tienes un sí o un no. Otra vez dándote la oportunidad de hacer lo correcto. En su misericordia le abre la puerta y fíjense cómo lo dice, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Es decir, que Él está ilustrando que el pecado es como aquel león que menciona el Nuevo Testamento que simplemente quiere devorarte. ¿No? Está a la puerta ese león listo para deshacerte. Pero antes de que lo haga, dices, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás si escoges bien. Es decir, si vienes a mí de mi manera que ya les enseñé. Y requiere la fe, hermanos. Aceptar que Dios nos recibe a través de la cruz de Cristo. Y nada más. Y solamente. Amén. Tenemos aquí entonces la idea de que ambos hermanos sabían lo que Dios requería. Abel por la fe obedece y Caín actuó en desobediencia mostrando que era un incrédulo. Y eso no le agradó a Dios. Entonces tenemos el ejemplo de Adán y Eva y por eso no tenía ningún pretexto Caín. Sabemos entonces, y esa es la razón principal, se encuentra en Romanos 4, del 4 al 5, y debido a su fe y la evidencia de su obediencia, es decir, que la fe lo llevó a obedecer, ¿no? Y eso obedece reconociendo que el sacrificio de Dios era más importante que su propio sacrificio. Y nos dice esto Romanos, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino una deuda. Ese es el problema de Caín. Él pensaba que el Señor le debía. Mira lo que te traje. Tú me debes. ¿Te imaginas que Dios pudiera estar en deuda contigo? Tú vas a acercarte a Dios y decirle, vas a aceptar esto porque yo lo hice así,
como yo quiero. Y tú estás obligado a respetar mi sacrificio. Tú me debes. Bueno, eso lo puedo decir yo con Moreno Valley Unified School District. Porque cuando yo trabajo 4 semanas, ahí viene un cheque. Y si no viene, yo puedo ir directamente a los directores y decirles, hey, ¿dónde está mi cheque? Me lo debes. Y sí me lo deben, porque ese es el contrato. Pero con Dios no puedes acercarte a decirle que es obligado y que me debe porque yo hice esto, aquello y lo que sea. Para nada. ¿Cómo es posible que Dios va a estar endrogado contigo? Algunos tal vez conocen lo que es estar en deuda, porque siguen mandando las noticias que, hey, ¿dónde está el pago? Tú no los debes. Eso es ser un esclavo al que debes, al que le debes. El Señor jamás está obligado a darte nada. Te lo da porque nos mira y nos acepta a través de Cristo, que pagó todo. Y ese es el problema. No conoce Caín la gracia de Dios. Y aun cuando le abre la puerta para aceptarlo y corregirse, resiste aún más, porque quiere llegar de su manera. Es lindo lo que dice Romanos 4 y 5. Fíjense, dice, pero al que trabaja, y es lo que hizo Caín, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. La salvación, hermanos, escúchenme, es un regalo. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia. Somos salvos, dice Efesios 2, ¿no? A través de la fe. Somos. Fíjate que la palabra gracia, en español, la palabra equivalente es gratis, que viene del griego charis, que es la gracia. Fíjate como el griego y el español son más cercanos. Siempre cuando aceptamos que la salvación y el hecho de que Dios nos acepte es porque nos acepta por la gracia o es gratis para nosotros nuestra salvación, pero no fue barato porque le costó la vida de su Hijo Jesucristo. No fue barato. Es el costo más alto que ha existido en toda la historia. Entonces dice, pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Cuando aprendí esto, sentí una libertad en mi vida como nunca. No tengo que trabajar. No tienes que trabajar. Porque el trabajo todo lo hizo Cristo cuando dijo consumado es. Él lo hizo todo. La parte que nos corresponde es la parte que agrada a Dios. La fe en lo que ya está hecho por nosotros. Que yo nunca hago nada para tratar de agradar a Dios, para ser aceptado. Lo que quiero hacer es actuar y obedecer porque así me acepta, pero no para ganar mi salvación. Ya lo tenemos cuando lo aceptamos por fe. No tengo que obrar, ya lo hizo la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces David dice esto y habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, igual que Abel, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Por qué? Porque cuando trajo el animal
Abel, el animal es el que sufrió la condena. El animal es el que sufrió el castigo, no el hombre. Y nosotros cuando vemos a Jesús en la cruz, cae sobre Jesús la ira, cae sobre Jesús el penal del pecado y es la muerte. Y nosotros entonces, cuando creemos en lo que hizo, somos libres de esa condena para servirle. No para hacer lo que quieres, para servirle. Amén. Entonces el sacrificio de Caín y la decisión de Dios de no aceptarlo se muestra en su actitud y en sus hechos. Nunca se arrepintió, más bien fue condenado con una señal en la frente el resto de su vida. Rechazó el don de Dios y lo hizo por fe Abel. Y no que es otra cosa. A ver, se me termina el tiempo, hermanos. Y eso solamente es una persona. Enoc, vamos a hablar un poco más. Dice que por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, que cuando el Señor lo llamó a su presencia, fue transformado. Nunca murió. Su cuerpo pecaminoso se convirtió en ese cuerpo glorioso que también vamos a tener un día cuando el Señor nos levanta a su presencia. No murió. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Déjame decirle esto. Una de las traducciones de hebreo, cuando habla aquí de que tuvo testimonios de haber agradado a Dios, se puede decir que también igual que Enoc caminó con Dios. Es decir, caminas con Dios porque agradas a Dios. ¿Ok? Son igual en su interpretación. Entonces, Enoc caminaba con el Señor, agradaba al Señor, y el Señor lo llevó. Y fíjese que está bien interesante esto, porque si leemos en Génesis 5, 21 al 24, tenemos la historia de cómo fue trasladado. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después de que engendró a Matusalén, caminó, y ahí está por qué digo la traducción, caminó Enoc con Dios 300 años, engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Cuántos años caminó con Dios? 365, bueno, vivió 365 años. ¿Cuántos días hay en el año? Días. Qué interesante que usa lo mismo cantidad de años de su vida cuando lo llevó que lo que son días en un año, ¿no? Como que Dios está diciendo, ponga atención aquí, nada es coincidencia. Yo soy un Dios de orden. Yo soy un Dios que quiero que provocarte a pensar un poco, a considerar, a conocerme. No es un misterio. El rapto no es un misterio o algo del Nuevo Testamento. Enoc es una figura de la iglesia. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Qué hizo Dios? Se lo llevó. Traspuesto es el mismo palabra con entendimiento que el arrebatar. Era un hombre de la fe en un mundo malvado. Es igual que nosotros hoy. Porque ¿qué viene, hermanos? ¿Qué estamos esperando, especialmente con las cosas que están sucediendo en Israel hoy? ¿Qué estamos esperando? La segunda venida del Señor. ¿Qué va a pasar 7 años antes de eso? La tribulación, la gran tribulación. ¿Qué es la tribulación, la gran tribulación? Es el juicio de Dios. ¿Qué va a pasar después con Noé? Con ese mundo donde vivía Enoc. El castigo de Dios va a caer sobre el mundo en el diluvio. ¿Qué hace
Dios con el hombre de fe antes del diluvio, que es el juicio de Dios. Lo rescata. Igual que va a rescatar a la iglesia. ¿Y quién entonces representa a Noé? Noé representa el pueblo de Dios, Israel, que van a pasar por el diluvio, es decir, la tribulación, la gran tribulación, pero van a ser salvos al fin, como Noé fue salvo al fin, quien salió del arca después de que todo bajó otra vez en las aguas. Noé. A un nuevo mundo, sí, igual Israel, a un nuevo mundo cuando Jesús viene, toca sus pies el monte de Olivos e inicia lo que es el milenio. Esa es una figura de lo que estamos viendo hoy en las personas de Enoc y Noé. Como en los días de Noé, dijo Jesús en Mateo 24, igual serán los días de la venida del Hijo de Dios. Nosotros somos Enoc y nos va a llevar con él. Y después caerá en el mundo una tribulación, la gran tribulación que nunca se ha visto. Pero su pueblo lo va a sobrevivir y va a ser rescatado en el fin, Israel. ¿Tú crees que todas esas cosas que están sucediendo ahorita son coincidencia? Para nada. ¿Cómo van a regresar allá sin persecución? Porque ahorita lo están persiguiendo en todos lados. En este país ya se les olvidó el holocausto de Hitler. Ya el mundo, eso se borró. Ya no hay simpatía por ellos y los van a perseguir tanto que muchos van a regresar exactamente como dijo la Biblia. Y ahí Él tratará con ellos. Pero la iglesia, cuerpo de Cristo, novia de Cristo, los va a rescatar primero como lo hizo aquí. Porque Enoc vio todo eso, maldición que estaba viendo Noé, pero el Señor sí lo sacó a él como un ejemplo, como una figura, una sombra, una ilustración en el Antiguo Testamento de lo que Dios va a hacer en un futuro. Entonces, no lo encontraban. Desapareció. Y un día van a decir aquellos que nos conocen, cuando el Señor nos arrebata, ¿dónde están? ¿Dónde están? Desaparecieron. ¿Por qué nadie corta el pasto aquí en Cross Point? Antes era tan bonito el jardín. Mira hasta dónde ha llegado el pasto. ¿Dónde está Ramón? Se lo llevó el Señor. ¿Vas a estar incluido, hermanos, en ese grupo? Solamente por la fe vas a ser aceptado. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús. Nada más. No lo hacemos difícil, hermanos. Lo que pasa es, al contrario que Caín, nosotros sí nos arrepentimos. Nosotros sí nos humillamos delante de Él y sí caímos en sus pies. Y sí le pedimos perdón de nuestros pecados. Y sí nos arrepentimos. Y sí tomamos nuestra cruz y lo estamos siguiendo. Hay una gran diferencia. Amén. Bueno, ese es Enoc. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por estos ejemplos, Señor. Pedimos que tú, a través del Espíritu Santo, apliques esto en nuestras vidas y que en vez de solamente tener más información, tomamos lo que hemos aprendido y lo aplicamos a nuestras vidas y cómo vivimos. Y lo que queremos más que nada, con el ejemplo de hoy, es caminar contigo y es tener una fe genuina y verdadera que te va a agradar. Gracias, Señor, porque sabemos que el único camino al cielo es a través de Jesús, que no hay ningún otro nombre bajo el cielo el cual los hombres pueden ser salvos excepto el nombre de Jesús. Entonces, Señor,
es Jesús lo queremos, el que queremos seguir. Y cercano, Señor. Gracias. Bendíganos, Señor, tu cuerpo, tu novia. Y te lo pedimos todo en su nombre. Amén.